El universo en un instante de conciencia, de 76 páginas. El despliegue del tema de este libro permite darnos una visión y comprensión de lo que encierra la estructura de la conciencia, en un modelo de la percepción de la realidad. Gran parte de nuestras experiencias conscientes permanecen ocultas en nuestro interior. Sin embargo, todos poseemos un gran potencial de la conciencia esperando salir a la luz. El universo en una caverna, 77 páginas. Una visión y comprensión del estudio de la evolución de la conciencia en un modelo de percepción holográfica de la realidad. Parte de nuestras experiencias son el eco de experiencias ya experimentadas por nuestros ancestros. Sin embargo, pensamos y preferimos pensar que recientemente hemos descubierto cómo ver y hacer las cosas al llegar a nuestros días. Cambio de sentido, 228 páginas. El libro presenta una propuesta destinada a promover la investigación para la creación de una psicología de la complejidad, más cercana a los conceptos de la naturaleza del universo, derivada del desarrollo de la nueva teoría matemática aplicable a los sistemas vivos, denominada teoría de la complejidad. En palabras de Rolando Toro, una metodología para ponerse en contacto con fenómenos psicológicos muy profundos y para la expansión de la conciencia. Esta nueva visión de relaciones entre los seres humanos y el universo puede aplicarse en la psicología, en la educación y las ciencias sociales. Esta es una propuesta de un nuevo paradigma para la evolución humana. Para salvar la Tierra, 194 páginas. Para salvar la Tierra nos lleva hasta las últimas consecuencias, lo que puede significar nuestra propia extinción por el abandono de nuestra responsabilidad ecológica para con la Tierra. Es un libro que nos invita a ir hacia una forma de vida ecológica, una necesidad urgente de transformación de la conciencia para cambiar el mundo. Metaaprendizaje, la educación del futuro, 196 páginas. Imaginemos qué pasaría por su mente si el alumno estaba en la sala de clases escuchando al profesor y ahora en un instante se encuentra en el desierto junto a las pirámides, o en el palacio de Taj Mahal, o cae virtualmente en un castillo medieval o en las ruinas de Stonehenge, o viaja velozmente hacia otras maravillas del mundo antiguo. ¿Cómo experimento la sensación de convertirme en un elemento físico como una roca, un árbol, una hoja o un líquido? Todas estas experiencias y mucho más, aunque usted no lo crea, están disponibles a la mano hoy en día y pueden llevarse a cabo en breves sesiones de 10 a 15 minutos de inmersión virtual, sin equipos, complementando el tema de la clase expuesta por el profesor guía. ¿Cómo puede hacerse y cómo educar al educador para lograr estas experiencias? Ya lo veremos en Metaaprendizaje, la educación del futuro. Metaaprendizaje, una pedagogía del ser, 532 páginas. El libro, en sus 5 partes, temas tratados en 5 libros del autor, presenta un modelo de 4 cuadrantes en el aprendizaje integral del ser para la formación de educadores y educandos. Es la integración de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, propuestos en 1999 a la UNESCO por Edgar Morin, con los 4 pilares de la educación también expuestos en UNESCO en 1996 por Jacques Delors. El principal propósito de este escrito es desarrollar la sustentación teórica de una nueva forma de educar y la forma de aplicarla que contemple la integridad de la persona, corporal, sensorial, mental, emocional y espiritual, como individuo partícipe en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El libro Metaaprendizaje, una pedagogía del ser, se divide en 5 partes integradas en un esquema de 4 cuadrantes correspondiente a las preguntas filosóficas existenciales de la percepción de la realidad.
un modelo complejo de aprendizaje que fue emergiendo en los diversos textos que conforman este ensayo, que contempla una mirada epistemológica, ontológica y metodológica, que integra aspectos de la sociología, antropología y psicología transpersonal, entre otras disciplinas de vanguardia como las teorías de sistemas, de la complejidad, de la física cuántica, etc. La primera parte, aprender a conocer, comprende el conocimiento del proceso de conocer del cerebro como sistema complejo de aprendizaje. La segunda parte, aprender a convivir, contempla el proceso de evolución del Homo sapiens en las formas de percibir la realidad. La tercera parte, aprender a hacer, corresponde a las actividades de enfrentamiento al riesgo a realizar en el proceso de la vida. La cuarta parte, aprender a ser, integra los valores ecológicos de compasión y amor hacia los individuos, la sociedad y las especies. Todo el proceso contemplado en las 4 partes del libro se integra para el acceso a la conciencia del ser en los 4 cuadrantes del aprendizaje y sabiduría. Metaaprendizaje es una pedagogía emergente definida como un proceso complejo de enseñanza-aprendizaje autoorganizativo donde se logra trascender la identidad espacio-temporal a otros niveles de conciencia. Permite complementar el proceso de transmisión de conocimientos proporcionados en la sala de clase. Es una experiencia de ampliación y evolución de conciencia autónoma mediante modificaciones de la percepción, que ayuda a ser consciente el inconsciente de la conciencia primaria. Por último, contribuye al logro de construir un puente entre la neurociencia y la educación en una sola frase. Metaaprendizaje es un modelo que permite integrar procesos clásicos y cuánticos. Espacio de la mente, 340 páginas. Espacio de la mente busca encontrar esa parte que se encuentra lejos y perdida en el tiempo, un viaje a lo más profundo de nuestra interioridad, la inmersión en la memoria cuántica no local. El viaje comienza con un desplazamiento de la conciencia por los diversos cerebros y múltiples realidades o inteligencia y lenguajes a que nos exponemos en estos movimientos de la conciencia. La primera realidad a la que estamos acostumbrados con nuestra forma de vida occidental tiene predominio el lenguaje verbal de la inteligencia lingüística del cerebro intelectual. La segunda realidad nos sumerge en el mundo del lenguaje mudo de la inteligencia espacial, del cerebro holístico. La tercera realidad es un salto cuántico al lenguaje emocional de la inteligencia musical del cerebro de mamífero. La última realidad es el encuentro con el lenguaje intuitivo del cerebro de reptil. De las combinaciones e interacciones, paradoja, de las múltiples inteligencias emerge la realidad virtual de la inteligencia transpersonal compleja. Espacio de la mente es una obra que le permitirá descubrir esa gran realidad intuitiva que está escondida entre la sombra y claridad de la conciencia, la memoria cuántica no local. Entre sus otros cerebros e inteligencias se abrirá para usted un mundo de realidades virtuales cambiantes. Viajaremos maravillados por la evolución de la conciencia a través de vivir la experiencia del ciclo evolutivo en los niveles transpersonales y de la mente. ¿Qué siente el águila? ¿Cómo vive el primitivo en su caverna? O más aún, ¿cómo fue la creación del universo y los planetas? Este libro es una síntesis de un modelo de evolución de nuestra conciencia y de los medios para alcanzar la memoria cuántica no local en el nivel de la mente. Un nuevo paradigma de la evolución de la conciencia. El caminante, 94 páginas. Viajar por el camino de la vida significa acercarnos a los problemas de nuestro diario vivir, a la percepción del mundo, de la realidad, a nuestra forma de vida, a las relaciones con los demás. De ahí que los cuentos del caminante no se parecen nada a aquellas fábulas y relatos del mundo imaginario. Más bien, son historias inventadas de lo que nos ocurre o puede ocurrir diariamente en la cotidianidad de nuestras vidas, identificándonos con la vida del caminante. Psicología de la complejidad, 480 páginas.
El desarrollo de este libro pretende presentar la hipótesis y prueba no solamente de que el mundo de la evolución y complejidad es parte de la naturaleza, sino que la mente del ser humano del tercer milenio, es decir, nosotros, ahora, en este momento, ya podemos conscientemente utilizar la práctica del pensamiento complejo y este proceso contribuirá a acelerar el proceso evolutivo de nuestra especie. En última instancia, es una propuesta destinada a promover la investigación para la creación de una psicología de la complejidad. El libro está dividido en dos secciones. La primera es una descripción parcial de los objetivos de la investigación y de los orígenes filosóficos y psicológicos de la complejidad, desplegando la operatividad integral de la conciencia, cuántica, compleja, holística. La segunda trata de las prácticas que permitan obtener el acceso a la conciencia cuántica. Explorando el cambio de conciencia, 492 páginas. Para explorar el universo de la conciencia, acompáñenos en este maravilloso mundo en que una nueva visión de la realidad se incorporará a su experiencia. Las orientaciones de este proceso son una valiosa ayuda o guía para el descubrimiento de sí mismo. De ahí podemos decir que uno puede involucrarse en el cambio del modo siguiente. Nosotros conformamos un centro de conciencia que busca e investiga en y sobre la conciencia. Cada uno de nosotros es un actor de la vida. Nos disponemos a viajar por el centro de conciencia, de modo que vayamos experimentando una transformación de la propia conciencia. Es un cambio de paradigma, un viaje a lo desconocido de nosotros mismos, un salto del conocimiento y de la experiencia vivencial. Un reconocimiento de que no estamos solos y que ya somos lo que llegaremos a ser. Así, iremos percibiendo nuestro propio proceso de cambio personal en todo lo que hacemos y somos. Percibir lo esencial, 228 páginas. Partimos de nosotros y llegamos a nosotros. Lo que andábamos buscando ya lo teníamos. Entonces con nosotros hemos terminado la búsqueda. Hemos encontrado la libertad y por ello simplemente ya es hora para volver realmente a comenzar. Comenzar con una nueva capacidad que habíamos dejado en el olvido, que casi habíamos perdido en el camino de la evolución. Hoy ya no estaremos sometidos a una sola forma de percibir el mundo, sino que desde ahora tenemos la opción de ver y sentir la esencia de la realidad. La caverna, 132 páginas. La conciencia, uno de los misterios más complejos y enigmáticos de la ciencia, y junto al cerebro, encerrado en una caverna, un ambiente oscuro y sellado a las perturbaciones externas, nos llevan a pensar que ahí está oculta la luz que, bajo ciertas condiciones, puede escapar más allá de los límites del tiempo y el espacio. Conciencia, 152 páginas. El desarrollo de este libro contempla los alcances de la visión cuántica, compleja, holística del universo, con la conciencia, en el sentido de que en un instante de tiempo en nuestra conciencia subsisten al menos dos tipos de conciencia, es decir, estamos percibiendo una conciencia sensorial y en niveles de microsegundos no percibimos la conciencia cuántica que está operando y anticipándose a su vez casi en el mismo tiempo, medio segundo antes de hacernos conscientes. Ahora estamos llegando a comprender en un cambio del concepto del mundo, en que la percepción ordinaria no tiene nada de ordinaria, sino que en forma oculta existe una especie de matriz o campo que trasciende las limitaciones del espacio-tiempo e incide en todo el espectro de la conciencia del ser. Despertando en un instante de conciencia, 154 páginas. Este proceso de ser y vivir la transformación de la conciencia intenta hacerlo meditar sobre cómo el hombre ha permanecido sobre tinieblas, de cómo recorrer el camino que lo lleve a la comprensión y desarrollo de su conciencia de maestro, iniciarlo en los procesos de la mente, conocer las actividades y campos relacionados con la conciencia, orientar sus metas y esperanzas a través de técnicas específicas de quienes es
al transformarse en maestro de cuál será el efecto de este cambio en su forma de vida y en la sociedad actual, en qué se convertirá la futura humanidad, de cuál es el proceso que lo guiará hacia la plenitud de su ser, adquirir nuevos modos de lenguaje, percepción, pensamiento y actuación en su vida que lleven a su conciencia en desarrollo hacia la auténtica felicidad. Adquisición de nuevos enfoques y conceptos de la ciencia que expliquen de mejor forma los fenómenos de la realidad, conocer la fase del proceso creador, alcanzar la iluminación. 5 problemas no resueltos por la ciencia, 274 páginas. Este libro intenta presentar la argumentación de que muchos de los problemas que encierran las investigaciones de la ciencia pueden estar subsumidas en el problema de la conciencia. ¿Cómo es posible que el cerebro, que solo procesa señales eléctricas o químicas, dé lugar a una experiencia subjetiva consciente? El difícil problema consiste en que no somos capaces siquiera de imaginar cómo una actividad neuronal física es capaz de producir fenómenos subjetivos y aparentemente intangibles. Viajes en el tiempo, inmortalidad, lo paranormal, los ovnis pueden ser un problema de la conciencia. Viajes en el tiempo, 66 páginas. La imaginación del hombre lo ha llevado a pensar que en algún futuro lejano pudiera construir una máquina del tiempo que viajara más allá de la velocidad de la luz. La hipótesis de este libro es que ya existe una máquina del tiempo y que hasta el momento la hemos ignorado. Se trata de que nosotros, nuestro cuerpo, es la máquina del tiempo y nuestra conciencia cuántica, fotón, es el viajero del tiempo. Ahora llegamos a la comprensión de que la única forma de viajar más allá de la velocidad de la luz es a través de la energía de conciencia. Viaje del chamán en las inteligencias múltiples, 90 páginas. En todas las culturas de todos los tiempos, la caverna representa el lugar ideal para acceder a los viajes y visiones de nuestros ancestros. Bajo grandes monumentos como las pirámides existen frecuentemente cuevas o cavernas que, dada su naturaleza de ser aisladas, oscuras y silenciosas, permiten que los sonidos rítmicos del tambor adquieran la propiedad especial de alterar nuestra percepción. En este ambiente, las imágenes dibujadas en los muros sufren una transformación. Entonces es el comienzo de las visiones y viajes del chamán. Ahora, ¿cómo puede experimentarse la visión chamánica en las inteligencias múltiples? Es el sentido de este libro. De ahí que la caverna y el ambiente del chamán primitivo puede hoy reemplazarse por el aula o sala de clases, donde el educador educando podrán experimentar la amplitud de las visiones de la inteligencia múltiple derivada de los diferentes contextos de las clases impartidas en los diversos programas educativos de las instituciones públicas y privadas. Comunicación transhumana, 95 páginas. Uno de los enigmas a resolver que ha permanecido en todas las épocas es la de establecer un puente de comunicación con otras especies distintas al ser humano. En este proceso de entablar una eventual comunicación con varios contactos de todo tipo de animales, aves y mamíferos, se ha intentado establecer códigos de aprendizaje tratando de que esos seres transhumanos comprendan nuestro lenguaje. El propósito de este ensayo es la de ir en sentido inverso, tratar de comprender el lenguaje de los otros mediante un proceso de inmersión en las percepciones y sentimientos de estas criaturas. Quizás una combinación de ambos procesos pueda llevarnos hacia una feliz respuesta que andamos buscando. Intentando hacerlo puede ser una fantástica aventura. Breve historia del alma de Stonehenge, 98 páginas. Se pretende presentar la hipótesis no solamente de que el mundo de la complejidad es parte de la naturaleza, sino que el hombre primitivo, nuestro ancestro de hace 30.000 años, ya utilizaba conscientemente la práctica del pensamiento complejo, y este proceso contribuyó a acelerar el proceso evolutivo o involutivo de nuestra especie. El monumento de Stonehenge, de fines del Neolítico,
puede representar un mensaje del cambio de conciencia participativa que el moderno ser humano ha perdido en la historia y que debe volver a recobrar el alma perdida en el proceso evolutivo o involutivo. El lenguaje ecológico del ser, 56 páginas. La orientación de este libro es llevarnos hacia el lenguaje ecológico del ser, un lenguaje lleno de poesía, metáforas, pensamientos y cuentos que nos elevan a otras realidades, que no son de este mundo, sino que están insertas en la frontera de la comprensión del pensamiento y de la acción creativa. La conciencia ecológica del ser. La exploración, 66 páginas. Sabemos por experiencia que en la conciencia ordinaria es instantánea la percepción de la realidad y por lo tanto no creemos que se construya en tan poco tiempo. Sin embargo, en mediciones sensoriales en niveles de microsegundos se verifica que existen etapas en el proceso de la conciencia: intención, recuerdo, sincronización y respuesta. Conocer la conciencia permitiría conocer el proceso o funcionamiento de la toma de conciencia. A su vez, conocer el proceso de la conciencia nos llevaría a comprender qué es la conciencia. Esto nos permitiría construir realidades alternativas. Desde el punto de vista constructivista, la realidad se construye en el proceso de la conciencia. Entonces, moderar el proceso de la conciencia ordinaria permite reproducir la construcción de la realidad. El despertar a la transformación, 92 páginas. Hay que reconocer que la mejor forma de experimentar las ventajas de vivir el proceso de cambio se da en nuestra diaria existencia. No necesitamos esperar a asistir a un grupo de encuentro para manifestar un cambio de actitud. Solo en nuestro comportamiento habitual tenemos la oportunidad de expresar nuestra aceptación del cambio. Así, tenemos que responsabilizarnos de nosotros mismos y encontrarle un sentido a lo que hacemos o recibimos de los demás. En las instrucciones, en las lecturas, en las obligaciones y tareas, en nuestras reflexiones, en las interacciones de opiniones, etc. De ahí que podemos decir que no existe ni existirá una cátedra de la vida y en ninguna escuela es posible que se enseñe a vivir de una determinada manera, sino que el aprendizaje de la vida se aprende en la universidad de la propia vida. Libro vivo, 108 páginas. Generalmente un libro es un sistema cerrado, limitado por su contenido explícito dentro de su corporalidad física. Por su parte, el libro vivo, con ayuda de los sistemas informáticos, es como un organismo, un sistema complejo con bifurcaciones en una estructura disipativa, como un holograma, compuesto de gran cantidad de elementos que pueden producir interacciones entre las partes, que recibe por estimulación externa. Libros, monografías y videos, conservando la estructura, libro vivo, para así experimentar, con ayuda del observador participante, procesos a otros niveles no lineales de imaginación autoorganizativa e inmersión virtual. Y puede resumirse como que en tan solo este pequeño libro, 108 páginas, todo es mayor que la suma de sus partes. Un sistema complejo de percepción de realidades en conciencia primaria. El último propósito del libro es intentar que cada uno de sus capítulos y en su conjunto ayuden a formar una estructura de comportamiento que contribuya a desarrollarle un sentido de conciencia de maestro, que rija su propio destino en comunión con los destinos de la humanidad. De ahí que el papel primordial del texto es la de servir de guía y motivación para despertar las potencialidades interiores, convirtiéndose en un libro vivo del conocimiento de sí mismo. Por último, es como dirían Humberto Maturana y Francisco Varela, una estructura autopoética que participa de un acoplamiento estructural con el medio. Formación del educador esencial. 150 páginas. La formación del educador esencial, fuera de producir efectos positivos en la formación de los alumnos, por la capacidad de acceso a otra realidad latente en la mente de las personas, que incide en la salud mental, emocional y formación de actitudes ecológicas, lo principal es el acceso directo a la esencia de las cosas y trascendencia de la visión ordinaria
que le permite saltar hacia la visión de la multiplicidad del universo, una visión holística en la sala de clases de todos los reinos, mineral, vegetal, animal, humano y cósmico. Curso básico de experiencia cuántica, 102 páginas. Es un texto guía básico para continuar la búsqueda de conocimiento de sí mismo, integrando los nuevos descubrimientos de la ciencia que afectan el comportamiento humano. El tema está esencialmente delimitado al campo de la conciencia del ser. Este libro intenta hacerlo meditar sobre cómo el hombre ha permanecido sobre tinieblas, de cómo recorrer el camino que lo lleva a la comprensión y desarrollo de su conciencia de maestro, iniciarlo en los procesos de la mente, conocer las actividades y campos relacionados con la conciencia, orientar sus metas y esperanzas a través de técnicas específicas, de quienes al transformarse en maestro, de cuál será el efecto de este cambio en su forma de vida y en la sociedad actual, en qué se convertirá la futura humanidad, de cuál es el proceso que lo guiará hacia la plenitud de su ser, adquirir nuevos modos de lenguaje, percepción, pensamiento y actuación en su vida, que lleven a su conciencia en desarrollo hacia la auténtica felicidad. Adquisición de nuevos enfoques y conceptos de la ciencia que expliquen de mejor forma los fenómenos de la realidad, conocer la fase del proceso creador, alcanzar la iluminación. Experiencia cuántica, 92 páginas. El cambio de experiencia cuántica, en primer término, consiste en una relajación orientada a que el participante tenga un proceso autocurativo, liberándose de las tensiones físicas, emocionales y mentales. En segundo lugar, se entregan herramientas de meditación, reflexión y experiencias fenomenológicas. Los alcances de estas técnicas permiten obtener beneficios como manejo del estrés, reducir la agresividad, el insomnio y mejora del estado de ánimo, entre otros aspectos. Ayuda también al entrenamiento en percepción extrasensorial como psicometría, clarividencia y telepatía. Las metas de este programa van más allá de lograr un efecto psíquico en el entorno, sino que intenta alcanzar beneficios de la salud física, mental y espiritual del participante y de quienes le rodean. Regreso al olvido, 88 páginas. En este relato de ciencia ficción se cuenta parte de la vida de Harry, el protagonista, donde ocurren varias situaciones que marcaron su forma de vida y la que afectaría a la humanidad en el futuro. El protagonista descubre cómo escapar a la epidemia mundial que azota la Tierra. Vive situaciones que obstaculizan su propuesta, pero al fin encuentra ayuda que favorece un sistema de vida extendida en el tiempo. Si bien ayuda a que otros vivan productivamente, él se enfrenta a su propia disyuntiva, seguir el ritmo que venía experimentando o volver a su vida anterior. Al final toma su decisión que lo llevará quizás donde. Volver a vivir, 146 páginas. Año 2250. Ha cambiado mucho la forma de vida cotidiana. Hace unos 200 años antes, la Tierra comenzó a ser bombardeada continua y periódicamente por radiaciones solares que afectaban la comunicación electrónica y también a todos los organismos. Se estuvo alterando las comunicaciones y produciendo a su vez efectos neurológicos y fisiológicos como síntomas de Alzheimer, lo que significó un preludio de una epidemia mundial. Esta enfermedad se propagó a todo tipo de personas e incluso animales de todo el planeta. La humanidad al fin supo enfrentar este problema mediante cambios de conciencia, logrando así un escape al olvido que significa el Alzheimer. Regreso al origen, 72 páginas. Este relato de ciencia ficción cuenta una segunda parte de la vida de Harry, el protagonista, donde cambia el rumbo de su vida, ya superada la epidemia que afectaba a la humanidad. Los viajes que emprende son una persistente búsqueda para llenar el vacío que lo consume ahora que ya no están sus compañeros de vida, su hijo Sam y su amigo Frank. Harry descubre en este persistente camino del chamán que puede ayudar a todos los que han sucumbido en la epidemia mundial que azotó a la Tierra, y de paso liberarlos del eterno olvido. Encuentra la paz cuando vive experiencias que le permiten el regreso al origen
trascender el tiempo e identidad, que puede eliminar, reducir o retardar la enfermedad masiva del siglo XXI.